Marketing Online, episodio 291. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias ¿de qué? Del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, da igual como le queráis llamar. Esto es Marketing Online y hoy es jueves 25 de junio del 2015, programa 291. En fin, hoy con un invitado muy especial que nos va a hablar, evidentemente, de Marketing Online. Pero antes, recordemos rápidamente que en boluda.com/cursos tenéis esos videotutoriales, esos cursos guiados paso a paso, tiempo real, esos screencasts, que básicamente os explico qué hacer y cómo hacerlo. Ya lo sabéis, el qué y el cómo, la teoría y la práctica, de todo. De Analytics, de Webmaster Tools, de podcasting, echad un vistazo en boluda.com/cursos y lo veréis. Hoy la clase es la última del curso de WooCommerce intermedio y hablamos de cómo hacer las cosas en lote, cómo subir todos los precios de los productos, cómo bajarlos todos, cómo borrarlos todos, cómo hacer cambios de atributos en lote, etcétera. ¿De acuerdo? Echadle un vistazo porque es, muy, muy interesante. Y ahora sí, vamos a hablar con el invitado del día, no le quiero hacer esperar, porque hoy tenemos ni más ni menos que a una persona con la que coincido en muchas cosas, entre otras cosas porque los dos hemos pasado por unas etapas de la vida bastante parecidas. Y vamos a hablar de marketing online. Va a ser una charla muy interesante. Hoy con todos nosotros, Óscar Feito. Óscar, muy buenos días. Muy buenos días, Joan, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte aquí porque, como digo, coincidimos en muchas cosas. Ambos hemos estado en la banca, ambos hemos trabajado por otros, hemos tenido nuestros proyectos, hemos vendido algunos proyectos y ahora nos encontramos con lo mismo, ¿no? Estamos hablando de marketing online, como decías fuera de antena, el marketing un poco de andar por casa, ya no quieres a grandes empresas, ya no quieres a startups, o sea que ubica un poco a la audiencia. Cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, Joan, pues nada, primero de todo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en tu programa. La verdad es que es admirable lo que estás haciendo, un pionero del podcasting, con lo cual es increíble que efectivamente, aun habiendo hablado poco, por lo que tú dices, tenemos esas cosas en común, que es como si te conocía a Londres. Comencé mi carrera profesional trabajando en banca de inversión, como bien dices, y ahí es donde yo realmente entré en contacto con Internet. Me fascinó tanto que yo quería tener una experiencia laboral en el sector, ¿no? Por aquel entonces pues había mucha gente lanzándose al vacío a crear startups, de esto que ves en las series norteamericanas, que salían de la oficina con su cajita marrón y sus utensilios y al día siguiente montaban una startup, ¿no? Pero bueno, yo siempre he sido un poquito más prudente, la verdad, y quería, pues antes de montar nada, realmente verlo funcionando desde dentro. Entonces tuve la oportunidad de volverme aquí a España para trabajar en Terra. Y bueno, Terra, ya esto nos va a delatar un poco la edad, Joan, porque estoy seguro Sí, ¿verdad? que hay muchos oyentes que no saben ni lo que es Terra, pero bueno, Terra es una empresa de comercio electrónico que realmente nació en Barcelona con el nombre de Olé, fue el primer portal español, el primer buscador, de hecho el primero en tener un equivalente a Google AdWords. Que ¿Qué tenía tiempos aquellos? Esto me recuerda a módems de esos que hacían ruido cuando te conectabas. Sí, Madre todas mía. las revistas te regalaban, estaban los ISPs, estaba Eresmás, estaba Navegalia, te regalaban CDs de acceso con prácticamente... Ahora me siento muy viejo, de repente. Yo Madre mía. Me duele la espalda. y entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de Olé fue esa primera empresa española de Internet, lo compró Telefónica en una operación multimillonaria, ya no recuerdo las cifras, pero fue una adquisición que hizo pues la portada de los periódicos de medio mundo y me fascinó. Creamos pues ahí muchos de los modelos que hoy día son relativamente comunes. Cuando tú hablas, por ejemplo, de un modelo de tienda co-branded o de una integración de un feed de productos o de un shopping engine o de un buscador de productos, etcétera, todos estos modelos no existían. Lo que pasa es que yo en Terra, yo ya a los prácticamente 6 meses de llegar ya estaba inquieto. Y yo lo que quería ya era crear algo por mi cuenta, ¿no? Es increíble cómo con esas edades han pasado ya a lo mejor 14 o 15 años desde entonces y las cosas se piensan de otra forma, pero en aquel momento pues no estás casado, no tienes hijos, no tienes responsabilidades y no piensas, ¿no? Cómo calibras el riesgo de las decisiones es muy diferente a cómo se hace, ¿no? Por eso siempre invito a la gente que si tiene una idea y tiene una ilusión, desde luego que no esperen porque no se va a hacer más fácil, ¿no? Totalmente. Y ahí, bueno, pues creamos en el 2001
constituimos una empresa que se llama Código Barras Networks. Curiosamente comenzamos como un buscador de productos para el teléfono móvil. De hecho, la empresa se llamaba Código Barras Networks porque la idea era que con el móvil tú pudieras escanear un producto físico en una tienda, por ejemplo, una televisión, y te iba a decir dónde podías encontrar ese producto más barato en tu zona geográfica, bien por geoposicionamiento, bien por código postal, pero claro, recordemos que estamos en el año 2001. Sí, madre mía. Los teléfonos móviles no tienen cámaras, no existía el concepto de cámaras. Todo esto, claro, nuestro modelo estaba muy bonito en el Excel, ¿no? El Excel, como tú bien sabes, viniendo de la banca, un Excel lo aguanta todo. El problema es que luego, cuando entras en la práctica, pues realmente este negocio era muy complicado. Primero porque los usuarios tenían que meter un código de barras de 20 y tantas cifras y enviar muy cómodo y muy usable. Y enviar un SMS, porque esto de escanear un código de barras no era factible con la tecnología y la infraestructura de la época. Pero luego, claro, tampoco era tan fácil integrar los catálogos de productos de esas tiendas físicas, porque lo que nos dimos cuenta es que muchas franquicias, muchas tiendas ni siquiera tenían un sistema centralizado para stock, e incluso los precios podían variar entre una tienda, un Media Market, un Decathlon. De una tienda de Madrid a una tienda de Barcelona, el precio para un mismo producto puede ser diferente, con lo cual... Sí. Bueno, si estos son cosas que ya hoy en día, para ciertos e-commerce son un poco complejos, a la que empiezas a tocar alguna API, ya no es simplemente instalar un WooCommerce y empezar a tirar. No, claro. Entonces era, bueno, poder hacerse se puede hacer todo, porque simplemente código, una API, crearla o aprovechar alguna que hay, pero el nivel de inversión que se requería para hacer una de esas cosas comparado con el nivel de inversión actual no tiene nada que ver. Antes era prohibitivo, hablábamos de proyectos de cientos de miles de euros quizás para hacer algo que ahora con una décima parte puedes hacerlo. Sí, nosotros, bueno, desde luego, aparte, efectivamente, esto fue Friends and Family, la financiación inicial de la compañía, y eran, no sé si 10 millones de pesetas de la época, lo que se creó, y con esto éramos 3 socios y empezamos a contratar empleados y rápidamente vimos que la idea inicial de nuestro proyecto no tenía sentido práctico, ¿verdad? Pues por todo esto que estamos comentando, entonces hicimos lo que ahora está tan de moda, que es otra cosa que me hace mucha gracia, que ahora surgen palabras como pivotar, y el pivotar de toda la vida ha sido... Queda muy bien. Madre mía, que me estampo, vamos a pegar un volantazo, pero ahora se llama pivotar, toda la vida se ha llamado sentido común, ¿no? Y bueno, salió bien, entonces nosotros ahí pues pasamos a Antevenio, que es la empresa que adquirió Shopall. Y ahora yo, bueno, pues me ocupo un poco del área de desarrollo de negocio allá, que es una magnífica atalaya realmente para ver todo lo que se cuece en este mercado, pero realmente lo que me apasiona y lo que de verdad me hace brillar los ojos es ese marketing online de andar por casa, que es lo que comentábamos al principio, ¿no? De cómo una simple persona con una conexión a internet y ganas de hacer cosas por los demás realmente puede crear sus propios modelos de negocio online, puede hacer cosas extraordinarias sin toda esa estructura que comentábamos de inversores, de desarrollar una tecnología, de empleados. Sin duda alguna, el marketing online ha democratizado de alguna forma, por así decirlo, el marketing. Ahora todo el mundo puede hacer marketing. Bueno, eso es bueno y es malo en algunas ocasiones, porque también ir a lo loco, pues también puedes pegarte muy rápidamente, pero básicamente es lo que comentas, que ahora sin toda esa estructura, sin sin un departamento, es que, a ver, pasaba que el marketing estaba un poco al alcance de los que podían pagarlo y los que podían montar una estructura, como dices tú, un departamento de marketing, y a partir de ahí, claro, parecía que era prácticamente imposible tener algo a tiempo parcial. Por ejemplo, el otro día me enviaba un correo una oyente que me comentaba que ha empezado, es madre emprendedora y ha empezado una tienda vendiendo un nicho muy concreto, no voy a decirlo ahora, pero un nicho concreto, y que estaba monetizando muy bien su e-commerce, y a través básicamente de los consejos que ha escuchado en el podcast, etcétera, etcétera. Y es una madre que lo hace a tiempo parcial. O sea, nada de departamento de marketing, nada de grandes estrategias. Evidentemente hace falta tener un poco de criterio y decir, a ver, antes de montar algo, pensemos, sentémonos un poco, vamos a ver qué... Pero el coste de empezar, de decir, voy a probarlo, estilo Lean Startup, es decir, bueno, yo lo pruebo, yo monto un e-commerce, lo subo y a ver qué pasa. Es tan bajo que incluso es inferior a lo que te costaría un estudio de mercado.
Porque dices, bueno, voy a montar un negocio, voy a hacer un estudio de mercado. Un estudio de mercado bien hecho son varios miles de euros. No estamos hablando de un estudio de mercado de ir a preguntar a los 4 vecinos. No, un estudio de mercado bueno son y tampoco te asegura nada. Porque es lo que decíamos el otro día. Si dices, bueno, voy a hacer un estudio de mercado y si esto me sale que sí, me forro. Y si me sale que no, pues no. No, a veces te sale que sí y resulta que no funciona. Y a veces te sale que no. Mira lo que decíamos el otro día con el Walkman. El Walkman decían que cuando hicieron un estudio de mercado, los de la Sony, que no se iba a vender, que nadie quería escuchar música por la calle. Imagínate tú. Pero decidieron hacerlo igualmente y no se gastaron 4 duros precisamente en hacer un estudio de mercado. Entonces, esto es, pues mira, ya sabes qué, yo lo pruebo, yo lo monto. Y es precisamente la llamada que yo hago a todos los oyentes, de decir, si tenéis una idea, si conocéis bien un sector, probadlo, porque os va a tomar solamente tiempo, no hace falta financiarse, ir a buscar un fondo de inversores, etcétera, levantar rondas, no, con tu tiempo y un poco de inversión, poca cosa, o lo que decías tú ahora con Family, Fools and Family, con eso puedes validar la idea de negocio y si entonces ves que realmente hay demanda y puede interesar, entonces sí, da el paso y reinvierte ese dinero. Sí, yo es una cosa que, bueno, estoy totalmente de acuerdo y de hecho es una charla que frecuentemente, pues cuando estoy aquí pues, en universidades he tenido la suerte de dar charlas a pequeños grupos de alumnos y fíjate que yo he sido profesor también También coincidimos en eso. Sí, aquí en ESIC, clases de estas de Masters Online de 5 horas, que realmente muchas veces es gente que viene de empresas, ¿no? Realmente que la empresa a lo mejor le paga una parte del máster, etcétera, y que van ahí, bueno, pues para aprender a grandes pinceladas, pues un poquito de todo, ¿no? Pero realmente a mí lo que me estimula es cuando hablas con estos jóvenes y les dices, mira, hoy día yo te diría que una inmensa mayoría de la gente te diría que en un mundo ideal le gustaría no tener jefe, le gustaría trabajar por su cuenta, le gustaría tener sus propios horarios y le gustaría un poco decidir su propio camino. Hasta hoy, la única forma, cuando tú le hablabas a alguien de emprender, decir, bueno, pues usted lo que quiere es ser emprendedor de nuevas tecnologías, por ejemplo, y dice, bueno, pero es que hasta ahora el concepto, cuando hablamos de emprender en Internet, la gente, yo no sé si es de forma interesada o si no, porque es lo que más mediático es, la gente piensa en Google, la gente piensa en el garaje de HP, la gente piensa en Mark Zuckerberg y todas estas cosas básicamente tienen 3 cosas en común, ¿no? Suelen ser genios. O gente con una capacidad que la persona media pues no se encuentra a ese nivel. Dice, bueno, ¿cómo me vas a comparar a mí con los fundadores de Google o con los fundadores de Facebook, ¿no? Suele ser gente que tuvo una idea innovadora. Decir, bueno, pues esta gente es que mira, creo Uber, o creo Twitter, o creo Blogger, o creo, yo qué sé, Facebook, o creo MySpace, o creo YouTube, cualquiera de estas cosas, ¿no? Tuvieron esa idea revolucionaria. Sí, una epifanía. Sí, efectivamente, y luego tuvieron muchísimo dinero y al poco tiempo empezaron a contratar decenas y decenas y cientos de personas y esto es una cosa que la persona media no puede imaginarse en ese papel, por lo tanto dicen, bueno, pues ¿cómo voy a emprender yo en Internet? Pero al final una cosa y también mucha suerte, añadiremos ahí, que estuviera en el momento indicado, por supuesto, en el pero sitio indicado, efectivamente, porque eso mismo, un año antes, un año después, o hablando con una persona o con otra, igual hubiera, porque Facebook no era la única red que tenía la posibilidad, acordémonos de cómo era MySpace, no, era MySpace, sí, exacto, ¿te acuerdas de MySpace? Claro, sí, era MySpace lo que estaba ya, lo que parecía que, o GeoCities en su momento, claro, todo eso parecía que quizás iba a ser, pero entonces Facebook, pues mira, tuvo más suerte o más genio o más lo que sea. Y YouTube comenzó como un juego online, creo recordar que era una especie de mundo de estos juegos multiplayer de estos online. Y mira. Blogger empezó y Twitter empezó como una herramienta de comunicación interna, Blogger empezó como una plataforma para podcasters, curiosamente. y entonces son cosas que sí, que luego tuvieron más o menos suerte, pero ese momento de saltar, realmente lo que tú comentabas antes, que es que lo uso en las mismas palabras, yo hablo de una democratización de generación de contenidos, ¿no? Porque, claro, no solo es e-commerce, como tú comentabas, que efectivamente puedes hacer un test o esta oyente que vendió un producto, porque mucha gente, bueno, es que no tengo interés en vender productos, pero lo que es también una parte fundamental es que se ha revolucionado el negocio de la información. Es decir, ya no hace falta necesariamente vender un producto físico y fabricar un producto de forma artesanal o de forma, digamos, más mecanizada, tener una logística, etc. La información es un negocio.
la información puede ser tremendamente lucrativa, pero también tremendamente satisfactoria, porque la generación en la que estamos, no hay más que ir por la calle y ver, bueno, yo lo primero que pienso es la cantidad de lesiones cervicales que va a haber de aquí a 5 o 10 años, con lo cual, oye, si puedes invertir en clínicas de fisioterapia, creo que te va a ir muy bien, porque ves a todo el mundo. Yo el otro día volvía de Barcelona en el tren y miraba a la gente alrededor. Todo el mundo va encorvado ahí sobre su móvil, ¿no? Totalmente. Los jóvenes de hoy en día no compran los periódicos que estamos acostumbrados, no ven las noticias, el telediario. Su entretenimiento, su ocio, su información es información independiente que viene de otro lado. Viene de gente, de creadores independientes que crean podcasts, que crean canales de vídeos en YouTube, que crean ebooks, que crean blogs. Y eso, evidentemente, cuando tú tienes toda una generación que no sabe lo que es ni el periódico en papel, que no entiende el concepto de sentarse a las 9 delante de la televisión para ver el telediario y que te cuenten el mismo rollo que te llevan contando todo el día. Esta gente que se informa... No, y además que son muy unidireccionales todos estos canales. Son, efectivamente. Bueno, y algunos incluso politizados, con lo que tú ya, si eliges... En el momento en el cual tú compras un periódico o miras un canal de televisión, ya sabes cómo te van a vender la información. Ya sabes si depende de algún partido político, si depende del gobierno, si depende de... Es decir, ya sabes qué línea editorial vas a estar escuchando. Mira, yo te pongo un ejemplo, Joan. Yo cuando, bueno, tú, enhorabuena porque sé que hace poco has hecho un año de podcast. Sí. Nosotros haremos un año en breve, ahora sí, en breve junio. empezamos un poco, empezamos bastante, quizás un poquito yo he mes hecho después o así. Menos de una décima de los episodios que has hecho. Sí, llevas unos 20, pero bueno, claro, 20, es que tú tienes pero, otras cosas. Oye, bueno, es otra cosa. Yo en el momento en el que decidí que iba a hacer esto, costara lo que costara, y el tiempo que hiciera falta y de verdad aprender sobre esto, es cuando yo descubrí, por ejemplo, a mí me encanta la serie de The Walking Dead y me encantaba la serie de Dexter hasta que terminó, aunque la última temporada fue bastante horroroso. Horroroso, pero bueno, yo cuando descubrí que había podcasts de personas independientes que creaban podcasts de 2 horas hablando sobre el último episodio de Dexter. Sí, es excepcional. O de Walking Dead, que existen todavía. Y cuando yo me di cuenta que yo no podía ver el último episodio si no me había descargado el podcast. Y cuando llegó el momento de Dex en el que yo llegaba a pasar la serie a cámara rápida, con el fast forward, porque lo que quería era irme a la cama y escuchar a estas personas que eran como si fueran amigos de mi familia, como si estuviéramos en un bar. Y yo me metía en la cama a escuchar lo que opinaban estos dos chicos sobre el último episodio de Walking Dead, o lo que opinaba Gareth, que era un inglesito que grababa podcast en su furgoneta perdido en el campo, en la campiña inglesa, sobre el último episodio de Dexter. 100% de acuerdo. Yo es ahí cuando dije, amigo, esto es otra cosa. Sí, no, y además yo también sigo algunos podcasts americanos de temas de películas. Hay una gente, se llama Playing Now, que hacen críticas. Now Playing, he participado en su ronda de Kickstarter. Sí, yo también en su momento lo hice. El especial de primavera lo he comprado, o sea, es que pago más dinero a creadores independientes que... Sí, además que me espero a que saquen la crítica igualmente, como tú. Antes de ver la película digo, bueno, primero veo la peli y el mismo día... Entonces, escucho el podcast. Es que hasta que no lo saquen no voy a mirar la peli. De hacer una donación en Kickstarter para un libro nuevo que saquen. Y dice, bueno, pero esta gente ¿cómo monetiza? Bueno, pues esta gente acaba de sacar, no sé si 200 o 300 mil dólares en Kickstarter para hacer un libro. Y yo he puesto dinero. He puesto cada trimestre sacan un especial y para la gente que done más de $50 he donado más dinero a estos creadores independientes de lo que me he gastado en cine en los últimos 4 o 5 años. Yo creo que con lo mismo digo. Y yo tengo casi cerca de 40 años, ¿eh? O sea, imagínate, él de 15 o 16. Sí, totalmente. Y eso nos lleva a un tema muy interesante, que es el tema de la monetización de los podcasts, precisamente, que lo hemos ya comentado en algunas ocasiones. Yo he defendido, por decirlo así, del tema de la monetización de los podcasts y considero que actualmente hay muchas posibilidades. El mercado está aún un poco verde, pero hay muchas posibilidades de monetizar podcasts, ya sea de forma directa o indirecta, y que cada vez más vamos a ver como los patrocinios americanos, que cualquier podcast americano, cuando lo primero que dicen es hola, buenos días, y este es nuestro patrocinador. Aquí en España aún no pasa, hemos empezado ya a ver esto, yo en algunas ocasiones ya he empezado a monetizar, a sponsorizar algunos podcasts y a conseguir sponsors para algunos. ¿Cómo ves el mercado? ¿Lo ves aún muy verde, como
como para esto o ya empieza a haber ese punto de inflexión? Bueno, yo creo que como todo llegará, porque al final la clave, yo siempre que, bueno, igual que tú supongo, tienes pues muchas consultas todos los días de oyentes de tu podcast o de lectores de tu blog, y yo no hay nada que me ponga más nervioso de la gente que antes de decidir cuál es su nicho de mercado, antes de escribir 3 posts o grabar 2 episodios, ya está preguntando por cómo va a ganar dinero. Y me habla de clickbanks y de todo tipo de esquemas piramidales y de historias raras. Es que, fíjate que yo soy paciente y a todo el mundo ayudo, pero esto me supera. Yo creo que la clave es aportar valor. Aportar valor y tener una audiencia. Da igual que esa audiencia, llámalo newsletter, llámalo blog, llámalo portal o podcast o vidcast o lo que te dé la gana. Si tú tienes una audiencia y a esa audiencia le aportas valor de forma que siga contigo, lo vas a poder monetizar. Totalmente. Seguro. Estoy convencido. Entonces, yo tengo blogs y cada vez he huido más de los sistemas publicitarios tradicionales para buscar cosas más creativas. Y yo estoy contigo que los patrocinios al final es una forma muy clara, pero al final cuando tú tienes una audiencia, quizás lo más rentable para monetizar, yo creo, es la promoción de tus propios productos. Ahí está. 100% de acuerdo. Incluso en el curso de podcasting lo comento. La primera y la mejor y la más recomendada forma de monetizar un podcast es ofrecer tu propio producto. Exacto. Ya está. Así como yo hablo aquí de mis cursos, pues que cada uno piense en un contenido premium. Pueden ser cursos, pueden ser podcasts, como por ejemplo esta gente del episodios extras. Exacto, episodios extras que te puedes descargar. Da igual, infografías de los temas que hablas, da igual lo que tú consideres apropiado, pero tu propio contenido. Y aquí lo clave que has comentado es ofrecer valor. Es que sin ningún tipo de duda está clarísimo. Cualquier cosa. Que es que cuando hablamos mucho, uno de los grandes problemas, precisamente, y me lo encuentro con muchos clientes, es que no son capaces de generar, cuando trabajan en marketing de contenidos y inbound marketing y generan posts, llámale vídeos, posts, podcast, lo que quieras, es que les cuesta mucho, primero, generar contenido, que ya, para que generen contenido es el parto de la burra, pero después, que sea de valor, entender que realmente, o sea, es que les cuesta mucho ponerse en el papel de las personas que deberían consumir eso, para ver si realmente eso que se está ofreciendo es algo de valor, porque en muchas ocasiones es, tú esto lo leerías como visitante, vendrías, lo leerías, lo compartirías, usarías, ¿crees que te estaría aportando valor? ¿O es simplemente un artículo más del montón de artículos que son los 10 puntos clave para no sé qué, no sé cuántos, que hay 5.000 más? ¿Realmente simplemente has hablado a otro sitio y lo has pegado ahí o lo has escrito en 5 minutos? ¿O es algo muy elaborado que te has preparado, que sabes, que lo has escrito, importantísimo, alineado con la audiencia que tienes tú? No simplemente, bueno, pues voy a escribir sobre esto. No, has pensado en la persona que lo va a leer, que realmente esto lo pueda utilizar, y a partir de ahí, evidentemente, también crear el contenido premium, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto ves? Y yo, bueno, ya lo sabréis todos los que me escucháis, que a nivel personal creo que el inbound marketing, juntamente con otras herramientas, pero el inbound marketing, ahora por ahora, es donde debes estar y donde debes estar trabajando. Sin ningún tipo de duda, es difícil, porque es precisamente lo que estás diciendo, tiene que ser personalizado, no puedes automatizarlo, ni mucho menos, pero es lo que más resultados está dando, pero vamos, a años luz del resto de posibles técnicas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y al final, claro, hay un afán por los creadores de contenido, como bien dices, de la regularidad, ¿no? O sea, todos sabemos que para hacer cualquier cosa de estas, ya sea un canal en YouTube, un podcast, un blog, la regularidad y la periodicidad y esa cita, ser puntual a esa cita con tu audiencia es fundamental. Entonces, el problema es que esto crea también una ansiedad en los creadores, donde ya es la obligación de esta semana tengo que escribir. Sí, pero claro, yo lo comparo con alguien que va a trabajar. Tú vas a trabajar y tienes que estar ahí 8 horas y no tienes ansiedad, tengo que ir al trabajo hoy, ¿no? Claro, si tú quieres vivir de esto, otra cosa es que tú no quieras vivir de esto. Dices, bueno, yo lo tengo ahí, cuando me llega un ingreso, pues perfecto, cuando me llega el cheque de Google AdSense, ¿no? Pues vale, pero en el caso que digas, no, es que yo quiero vivir de esto porque quiero ser mi propio jefe, etcétera, claro, pues tú tienes que estar ahí cada día a ofrecer lo que has dicho que vas a ofrecer. Es que también luego muy poca gente está dispuesta a hacer el trabajo de fondo que esto requiere, ¿no? Entonces, parece mentira, yo
yo escribí también un artículo relacionado con esto, porque a mí siempre he tenido esta tendencia de que te dejas guiar, o sea, por ese objeto reluciente, y llámalo envidia si quieres, pero ves, pues desde Joan, que hace su podcast diario, y dices, joder, yo es que no puedo hacer eso. Ves a otro tío que te escribe unos contenidos impresionantes, a otra chica que tiene un blog estéticamente increíble, a otro que es un crack del SEO y del WordPress, y quieres ser un poco de todos. Y yo luego lo que a mí me sirvió esto para darme cuenta es que al final cada uno tiene algo. Ahí está. Cada uno aporta algo de valor. Y en mi caso, precisamente relacionado con lo que estamos hablando de eso, el perfil o el focus con el que creas esos contenidos, es que desde el primer día escribía personalmente a todos los usuarios. Claro. Todos, desde que tenía 2 al día. No son todos, pero hay gente que te involucras, tú lo sabes. O sea, hay gente que te inspira, que ves que van en serio y que de verdad van y te involucras y entiendes quién es ese usuario tuyo y le preguntas qué quiere ver. Porque efectivamente, o sea, seguro que mucha gente tiene un calendario de publicación de contenidos con los top 10 tips para escribir titulares que enganchan, 5 cosas de SEO que no deberías hacer, que sí, que está muy bien y que puede ser muy útil, pero a veces es tan sencillo como preguntar a tus usuarios. Pero para preguntar a tus usuarios tienes que saber quiénes son. Ahí está. Tienes que haber interactuado con ellos previamente, no estar 3 meses sin responder un mail y de repente, boom, enviar un emailing a todos, oye, ¿qué queréis que escriba? Sí, sería bastante, poco apropiado. Es ponerse un poco desde el punto de vista de tu usuario, de tu audiencia, que es lo más importante que tienes realmente. Y a partir de ahí, pues entender sus necesidades, entender sus frustraciones, entender cómo pueden ellos crecer y cómo pueden ellos monetizar, y un poco basado también en tu propia experiencia. Totalmente, de ahí precisamente la importancia del feedback. Y siempre lo he dicho, el feedback es oro. Sí. O sea, cuando alguien, y lo comentaba en un programa de las preguntas frecuentes, que decía, sobre todo, el tema de las preguntas que os hacen de forma frecuente, no solamente para hacer la página de preguntas frecuentes, sino para después escribir contenido sobre eso, ¿no? Y el hecho eso de decir, otra vez, cuando alguien te pregunta algo por enésima vez, en lugar de pensar, otra vez me preguntan sobre esto, qué pesados, ¡no! Tienes que decir, vaya, aquí hay una oportunidad importantísima de escribir un post sobre esto, de escribir un libro si hace falta, de hacer un podcast monográfico sobre este tema. Esto es clave, porque después, primero que lo podrás aprovechar tú para después, si alguien te pregunta, decir, pues mira, tengo un podcast, tengo un monográfico, tengo un libro, tengo todo esto que habla sobre este tema, porque seguramente te van a seguir preguntando por eso. Y después porque vas precisamente a eso, a saber qué es lo que necesita tu perfil de oyente, de lector, de seguidor, etc. Eso es vital. ¿Para qué? Para precisamente lo que acabas de decir, crear contenido de valor. Si no escuchas a tu audiencia, apaga y vámonos. Sí. Esto lo veo en YouTube clarísimamente. También es un ejemplo práctico. O sea, creé un vídeo, igual me pasé, pero el vídeo, o sea, al final me parece que eran 77 minutos de vídeo para crear Blogger. El vídeo lleva ya, me parece que pues debe llevar unas 400.000 visualizaciones. Muy bien. Cerca de 500.000 de visualizaciones. No recuerdo el número de comentarios que hay, pero lo que sí que te puedo decir es que cada comentario, te diría que el 90%, salvo alguno que se me haya escapado, tienen una respuesta mía. Claro. Todos. Y lo que es también increíble es que el principal factor que ves en este vídeo es que el problema que tiene la gente aún después de un vídeo de 70 minutos es, en el caso concreto de Blogger, cómo funcionan las pestañas, cómo funcionan esas páginas. O sea, que ves que no son cosas que tú pensabas. O sea, yo pensaba que la gente, su duda iba a ser cómo quitar la barrita de arriba, o cómo quitar el Power by Blogger, o cómo modificar el CSS, o cómo hacerlo responsive. 1000 cosas. Nunca se me hubiera ocurrido que algo que yo veía tan obvio, que era crear, porque claro, es raro el sistema, tienes que crear páginas y luego tienes que habilitar esas páginas a través de un gadget de pestañas, activar las que quieres que se vean. Te diría a lo mejor, no sé, 60, 70 consultas, 100 consultas quizás sobre esto, sobre este único tema que jamás se me hubiera pensado. Entonces, claro, estoy preparando un vídeo realmente solo sobre este tema, porque es eso, o sea, es lo que quiere la gente, es lo que necesitan aprender. Sí, totalmente. Escuchar
y seguir escuchando y pidiendo, como lo hago yo cada día, ya sabéis, boluda.com/contactar, cualquier duda, pregunta, sugerencia o teoría de la conspiración. Óscar, se nos ha pasado el tiempo volando y vamos, es que parece que ya hemos empezado hace 5 minutos, o sea que si te parece bien, y aunque seas un hombre muy ocupado, voy a secuestrarte otro día para seguir comentando. Pero antes voy a hacer la llamada al feedback de la audiencia, es decir, ¿queréis que hablemos de algún tema concreto, ya que vamos aquí a hacer un día de estos otra charla? ¿Queréis que toquemos alguna, desde nuestro punto de vista y a través de nuestra experiencia, algún tema que digáis, pues mira, me apetecería escuchar a estos dos arreglando el mundo acerca de esto, porque lo haremos encantados, ¿de acuerdo? En fin, Óscar, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Joan. Lo aprecio muchísimo porque ambos estamos muy ocupados, y nos ha costado encontrar a gente, pero lo hemos logrado. ¿Dónde podemos encontrarte? En estos mundos de Dios, en este internet, en estas redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la audiencia? Bueno, yo recomendaría al que le interese saber un poquito más de esto y bueno, pues ahí hay cosas en el blog www.oscarfeito.com, es donde escribo semanalmente y ahí pues van a tener acceso a todo y estoy seguro que la gente encontrará algo que le interese de todo lo que hemos hablado. Y eso es sobre lo que escribo en oscarfeito.com, ahí está también el podcast y bueno, ahí invito a la gente que le apetezca a echarle un vistazo. Estupendo, pues nada, dejaremos las notas del programa, en las notas del programa dejaremos todos los enlaces que comentas y los que me pases. Y nada, nos escuchamos mañana, como siempre, todos los viernes con un caso de éxito. Muchísimas gracias, Óscar, por estar aquí. Muchas gracias, Joan, por la invitación. Nada, gracias a ti por venir y por dedicarnos tu tiempo. En fin, señores, pues ya lo sabéis, como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, muchísimas gracias por vuestros me gusta en iVoox, muchas gracias por estar al otro lado, porque gracias a vosotros, pues lo que hablábamos ahora, hay una comunidad y esa comunidad hace tan especial este podcast, gracias a vosotros. No olvidéis nuestra cita de mañana, como siempre, a las 7:07 con un monográfico elegido por vosotros. Hasta entonces, muy buenos días.